Por retraso, debido al mal tiempo y sin la presencia del presidente Santos y algunos miembros del secretariado de las FARC, se realizó en la zona veredal La Alvira, en el Cauca, el acto público de la segunda fase de la dejación de armas por parte de las FARC. La próxima semana las FARC habrán entregado el 100% de las armas, asegura el presidente Juan Manuel Santos. Los guerrilleros de las FARC no se pasaron más de 50 años internados en la selva para enriquecerse, asegura Iván Márquez. El gobierno de Estados Unidos insta a Colombia a retomar la erradicación de cultivos ilícitos con aspersiones aéreas. CMI conoció las cifras sobre microtráfico en Bogotá. En lo que va corrido del 2017 van 70 capturados y 3 localidades son las más afectadas. Ministra de Educación pide mediación para levantar el paro del magisterio. Entre tanto, continúan las movilizaciones en Bogotá y en el país. Gobierno Nacional anuncia ascenso poblacional a partir de enero del próximo año. La inversión será de 2.000 millones de pesos. El Senado aprobó en primer debate un proyecto de ley estableciendo la castración química para los violadores de menores. Colombia golea pero con ventajas. Camerún jugó con 10 y suplentes. Uruguayo Gregorio Pérez, técnico de Santa Fe, dirigió 2 partidos al Tolima. Francia derrota a Inglaterra en París en jornada de amistosos. Talento Millonario es la primera película colombiana protagonizada por un niño con síndrome de Down. Al final de la emisión nos conectamos con el corazón especial de Isaac Vanegas, el personaje principal. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. El exfiscal general Gustavo de Greiff vuelve a la pelea. 2. El expresidente que invitó a la boda de su hija y él no pudo ir. 3. Los nuevos presidentes de Cámara y Senado. Uno da seguridad, el otro dudas. 1, 2 y 3 al cierre. Buenas noches. En un hecho histórico jamás visto en nuestro país, las FARC completaron la entrega del 60% de las armas que tenían en su poder. Delegados de la ONU llegaron hasta la vereda La Elvira, en el municipio de Buenos Aires, en el Cauca, para realizar el registro y posterior almacenamiento de las armas. En una semana las FARC habrán entregado todo el armamento. La densa neblina sobre la zona generó un retraso de 3 horas para el comienzo del acto público y no permitió el aterrizaje de los helicópteros donde venían el presidente Santos, su comitiva y, por otro lado, integrantes del secretariado de las FARC. Sin embargo, esto no fue obstáculo para presenciar el inicio de la segunda fase del desarme de las FARC. Un integrante de la misión de verificación de las Naciones Unidas fue el encargado de mostrar cómo se realiza el desarme y el ingreso del armamento a los contenedores, entre los que se registraron lanzacohetes, fusiles, pistolas y lanzagranadas. Y en esta zona veredal hay 310 guerrilleros y se espera un número igual o superior de armas certificadas por la ONU. No dejemos que la contabilidad de las armas eclipse el significado profundo del cumplimiento del acuerdo de cese el fuego. Para los integrantes de las FARC se trata de una oportunidad de incorporarse plenamente en condiciones de seguridad y dignidad a la vida civil. El jefe de la misión de las Naciones Unidas también ha destacado el cese al fuego entre el gobierno y las FARC, que ya el próximo 23 de junio cumple un año. El cese al fuego ha sido respetado y quiero aprovechar esta oportunidad para expresar en nombre de Naciones Unidas nuestro reconocimiento a los componentes de gobierno y de FARC y a la UNIPEP. A la fecha, el cese al fuego ha evitado más de 2.500 muertos. Son 2.500 vidas de soldados, de policías, de guerrilleros y guerrilleras, hijos e hijas de familias colombianas. Pablo Catatumbo, quien fue el comandante del bloque occidental que operaba en estos lugares, resaltó que antiguamente era una zona de conflicto, hoy se esté abriendo paso para ser un territorio de construcción de paz. Con este acto, las FARC queremos mostrarle al país y al mundo que estamos cerrando una página de la historia de nuestro país y empezando a escribir otra, la de la paz. Queremos que sepan que la paz está en nuestros corazones, que nuestro compromiso es total y que vamos a darlo todo. Espera que el gobierno cumpla con su parte, así como ellos están desarmando. De acuerdo con la ONU, entre la primera y segunda fase serán certificadas un poco más de 4.000 armas. Es urgente que se ponga en funcionamiento la Comisión Especial Investigativa
pactada en el Acuerdo de La Habana, que inicie una estrategia de combate frontal al paramilitarismo, que es la principal amenaza que hoy se yergue sobre la paz de nuestro país. En este acto se certificaron simbólicamente a 5 guerrilleros de 150 que empiezan a dejar sus armas en esta zona veredal para transitar a la reincorporación de la vida civil y recibir beneficios de la Justicia Especial para la Paz. El presidente Juan Manuel Santos aseguró que en una semana se concretará un hecho que parecía imposible, que las FARC dejen de ser grupo armado. Por su parte, el integrante del secretariado de las FARC, Iván Márquez, dijo que nadie en la guerrilla luchó para enriquecerse. Tras la dejación de un nuevo porcentaje de armas de las FARC hoy, el presidente Juan Manuel Santos destacó que este día pasará a la historia y que solo falta una semana para que esa guerrilla deje de existir. La semana entrante, y eso pues quiere decir que las FARC dejan de existir, porque las Fuerzas Armadas dejan de ser armadas. Santos habló sobre la entrega total de las armas de las FARC. Y lo que presenciamos fue, como aquí se ha dicho, la segunda fase, el segundo 30%, o sea, en un par de días terminaremos el 60% y en una semana, la semana entrante, terminaremos el 100%. Por su parte, Iván Márquez manifestó que ahora cuando las FARC están cerca de dejar el 100% de las armas, la preocupación más grande es la seguridad jurídica de los integrantes de ese grupo y además temen que los acuerdos se puedan volver trizas. Se dé cumplimiento a la ley de amnistía en primer lugar. Aquí hay que actuar un poco más ágilmente, ¿no? Creo que sobre todo las autoridades judiciales hay que reconocer que ya no tanto el gobierno, sino los jueces de ejecución de penas deben ser un poco más osados y comprender que estamos en un proceso de paz. Márquez también se refirió a la supuesta riqueza de las FARC. Que con la concreción del fondo fiduciario que cobijará a las víctimas del conflicto y a la reincorporación, lo que se producirá es una operación de blanqueo de dinero, sin tomar en cuenta el hecho incontrovertible de que nadie en la FARC ha luchado 50 años para generar riquezas personales. El expresidente de Uruguay, José Mujica, por su parte, destacó que Colombia es el laboratorio de paz más grande de la historia. Colombia es un laboratorio de la historia. No lo hagamos fracasar. Por favor, pueblo colombiano, el principal actor eres tú, que anda por las calles y por la vida. Mientras que Felipe González, expresidente del gobierno español, sostiene que la paz es el primer paso para encontrar la justicia social en el país. La paz es la condición necesaria, no es suficiente. Hace falta después la participación activa de todos para construir el desarrollo, la justicia social, una Colombia con una democracia cada vez más incluyente y más próspera. Las declaraciones fueron realizadas en Cali después de la entrega de armas por parte de miembros de las FARC a la ONU en la Elvira, zona rural de Buenos Aires, Cauca, sitio al que el presidente y la comisión integrada por el expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, el expresidente del gobierno español, Felipe González, integrantes de la ONU y la delegación de las FARC no pudieron llegar por condiciones atmosféricas adversas. Desde Noruega, el jefe máximo de las FARC, Rodrigo Londoño, aseguró que con la entrega de las armas están cumpliendo con lo establecido en el acuerdo. Sin embargo, pidió celeridad en la aplicación de la ley de amnistía. Después de intervenir en el foro de Oslo, el jefe de las FARC, Rodrigo Londoño alias Timochenko, reclamó celeridad en la aplicación de los beneficios jurídicos para los guerrilleros presos. Una ley de amnistía que fue aprobada en diciembre y frente a la cual debían estar ya todos nuestros combatientes que estaban prisioneros, debían estar sueltos. Estamos a la espera, que es el compromiso de parte del Estado, de que en esta etapa en que estamos nosotros cumpliendo la dejación de armas, ellos van a cumplir integralmente esos compromisos. También lanzó fuertes críticas al fiscal por sus advertencias sobre el manejo de los bienes de las FARC. De la misma falta de voluntad de algunos sectores del Estado, en el cual incluso se están enfrentando directamente frente al proceso, como es el señor fiscal de la República. Timochenko viajó con documentos y autorización del gobierno de Colombia. Los gastos fueron cubiertos por Noruega. El secretario de Estado Rex Tillerson urgió al gobierno colombiano a retomar la aspersión de cultivos de coca y advirtió que para el gobierno Trump el aumento de áreas con cultivos ilícitos es muy preocupante.
En una audiencia pública sobre el presupuesto del Departamento de Estado ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, el secretario Rex Tillerson advirtió que su gobierno expresó a Colombia su preocupación por el aumento de cultivos ilícitos y por su decisión de suspender las aspersiones como método de erradicación. I would comment on the spraying of the fields, and we had a long discussion about this because the numbers are just eye-popping. Tillerson explicó al senador Marco Rubio que Estados Unidos ha solicitado a Colombia que se reactiven las fumigaciones. We have told them, though, we've got to get back to the spraying, we've got to get back to destroying these fields, that they are in a very bad place now in cocaine supply to the United States. El secretario de Estado explicó incluso que el propio Trump compartió su preocupación con el presidente Juan Manuel Santos. And the president talked to President Santos directly about that. So we are going to work with them and how do we address that particular issue. Tillerson no especificó si su gobierno quiere que la aspersión vuelva a hacerse con glifosato o con otra sustancia, pero se insistió en que la táctica de fumigación aérea es más efectiva que la erradicación manual y terrestre. La Fiscalía General capturó hoy a Carlos Saúl Rojas, alias Don Carlos, líder de una de las organizaciones que domina el microtráfico en Bogotá. Las capturas relacionadas con este delito en la capital van en aumento. Luego de varias semanas de investigación, las autoridades capturaron a alias Don Carlos, uno de los supuestos líderes de microtráfico en la capital, el cual, según la Fiscalía, se habría desplazado después de la intervención del Bronx hasta el sector de San Bernardo. Tiene antecedentes por homicidio y también por el tráfico de armas de fuego de uso personal. Goza de la libertad precisamente desde el año 2014 y es un líder que se dedicaba al tema del narcotráfico en este sector. CMI conoció detalles de las investigaciones que adelanta la SIJIN de la Metropolitana de Bogotá sobre el tema de microtráfico en la capital. Según sus cifras, en lo que va corrido del año, van 12 bandas delincuenciales desarticuladas, 70 capturas, es decir, el 28% más que en el 2016. Además, solo en este año se han incautado más de 240.000 gramos de marihuana, más de 12.000 dosis de bazuco y cerca de 99.000 gramos de cocaína, para un total de 354 kilos de estupefacientes incautados. Esto, pues, dependiendo del producto, así mismo tiene el precio. Una papeleta de bazuco, un gramo de bazuco puede estar entre 2 y 5.000 pesos. De marihuana en el mismo valor y de coca puede estar entre 10 y 20.000 pesos. La policía de Bogotá ya tiene identificada que la droga que ingresa a la capital llega desde los llanos orientales, escondida en pequeñas dosis en caletas, en vehículos particulares. Las localidades más afectadas son Los Mártires, Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar y Engativá. La ministra de Educación, Janet Guija, pidió formalmente un mediador para levantar el paro del magisterio. Los maestros rechazaron la figura, pero será el Ministerio de Trabajo el que dé la última palabra. A través de esta carta, la ministra de Educación solicitó se designe de manera urgente un mediador para las negociaciones con FECODE. Nos permitimos formalmente solicitar su intervención designando un mediador para dirimir el conflicto colectivo de trabajo. Los maestros, una vez más, rechazaron esta figura. Nosotros no necesitamos mediadores, nosotros necesitamos que siente directamente la ministra a negociar. Mientras se llega a un acuerdo con o sin mediador, en las calles continúan las movilizaciones. Cerca de 4.000 maestros participaron de esta marcha de antorchas que inició en la calle 72 con destino al Ministerio de Trabajo. Bueno, lo que pasa es que la ministra y el presidente no han querido entender que nosotros no estamos peleando ya por nuestro sueldo porque esto ya se arregló. Durante la marcha de antorchas, los docentes pidieron al gobierno voluntad para reformar el sistema general de participaciones, punto crítico de la negociación. Si no se para ahorita, dentro de unos 4 o 5 años podríamos estar hablando de que no hay educación pública. O sea, se piensa que lo único que nosotros estamos peleando es un salario, cuando en realidad lo más importante es que haya financiación para la educación. Y se refirieron a las vacaciones que inician este viernes en los colegios públicos de la ciudad. Pues las vacaciones simplemente la tomarán los estudiantes, pero los maestros seguimos en movilización. Hoy, en el día 34 del paro, el Ministerio de Educación y FECODE retomaron las negociaciones. El director del DANE, Mauricio Perfetti, anunció que Colombia realizará desde enero y por 3 meses más un nuevo censo nacional de población. De acuerdo con el director de la entidad, el censo será incluyente, es decir, que se llegará a toda la población a lo largo del territorio nacional, como a las comunidades indígenas, afro, entre otras. La encuesta, que se desarrollará en 3 meses, contará con un presupuesto de 2.140 millones de pesos, sumados los últimos recursos provenientes de la adición presupuestal. Va a durar 3 meses. Y va a ser un censo además incluyente.
hemos venido trabajando de la mano con las comunidades étnicas del país. El funcionario señaló que 35.000 censistas participarán en el proceso, reconociendo que el acceso a varias zonas del país mejoró tras el cierre del conflicto armado con las FARC. Se realizará en su mayoría en el país a través del dispositivo móvil de captura, que es una especie de celular donde tiene todo el aplicativo. Además de la visita de los encuestadores, en algunas zonas se podrá recurrir a la recolección de datos por vía internet. Una parte de la información se va a recolectar vía web, es decir, a través del e-censo. Cabe recordar que el último censo en Colombia se llevó a cabo en 2005. La Comisión Primera del Senado aprobó en primer debate un proyecto de ley para establecer la castración química a los violadores de menores y el aumento de penas a los abusadores sexuales. Según cifras del Instituto de Bienestar Familiar, durante los últimos 6 años en Colombia han sido violados 46.000 niños y niñas, por lo que en el Congreso un grupo numeroso de senadores presentó un proyecto de ley para establecer penas de hasta 40 años a los violadores de menores y llevarlos al procedimiento de castración química. Se establece la posibilidad de que el violador se acoja de manera voluntaria a la castración química, lo que significa que es un mecanismo que conduce a reducir las condiciones hormonales del ser humano a efectos de que este tipo de aberraciones y este tipo de conductas no se vuelvan a presentar para los menores. Es un improcedente humano, es de alguna manera improcedente desde el punto de vista que viola un derecho. La castración química del mismo es un imposible biológico, es un imposible humano para poderla adelantar. Según la decisión de la Comisión Primera, se crean 2 nuevos tipos penales para abusadores sexuales de menores de edad en Colombia, con penas de hasta 500 meses de cárcel, es decir, más de 40 años. Las autoridades en Cali capturaron a una modelo y presentadora de televisión señalada de prestarse presuntamente para el secuestro de 2 hombres en 2012, quienes posteriormente fueron asesinados. Paulina Karina Díaz García es reconocida en la capital vallecaucana por su trabajo como periodista y presentadora para un canal local. Además, por ser modelo de fotografía para diferentes producciones en Cali. En las últimas horas, el Gaula de la policía la capturó, justo cuando salía de presentar en su medio de comunicación señalada por secuestro extorsivo. De acuerdo a una diligencia de allanamiento y una investigación que llevaba el Gaula de la Policía Metropolitana de Cali, se captura a una modelo y presentadora de un noticiero local. Esta persona es vinculada a un secuestro extorsivo. Según la investigación, valiéndose de sus atributos y su buen nombre, Paulina Karina Díaz, el 30 de diciembre del año 2012, sedujo a 2 empresarios dentro de una discoteca identificados como Hugo López Moncayo y Milton Villamil. La participación de esta persona era de, digamos, como señuelo de estas dos personas. Ella se ubicó cercana a la mesa donde estaban las 2 víctimas. Otra persona, mientras ellos estaban distraídos, les colocó una pastilla en el trago. Estas personas, digamos, quedaron dormidos y fueron sacados de la discoteca y llevados a una zona de cautiverio. Por la liberación de los 2 hombres, esta banda delincuencial exigía 3.000 millones de pesos. Finalmente, ambos fueron asesinados y arrojados al río Cauca, según información policial. Las autoridades investigan si la mujer tiene participación en otros hechos delictivos. No obstante, hasta el momento no hay más en su prontuario. El exalcalde de Yopal, John Jairo Torres Torres, quedó en libertad por vencimiento de términos. La Fiscalía lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito. El juez le otorgó la libertad por vencimiento de términos en el proceso por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. El juzgado aceptó los argumentos presentados por la defensa, quien manifestó que ya habían pasado 120 días desde el escrito de acusación y que no se había llegado a juicio, por lo que según la ley debía salir de la cárcel. La Fiscalía apeló esta decisión. No sé qué trámites están ahorita, pero supongo que solo hasta mañana estará llegando ese momento. Por otro lado, dijo que Torres podría ser integrado a la alcaldía de Yopal porque levantada la medida preventiva dentro del proceso de lavado de activos no existía ningún tipo de falta. Torres fue sentenciado en abril por el Tribunal Superior de Yopal a 24 meses de prisión por el delito de urbanización ilegal. La Corte Suprema de Justicia negó la libertad del guerrillero Darío Jiménez Castañeda, quien participó en las tomas de las FARC a Mito y Miraflores. La Corporación Judicial recordó que quienes no cumplan con un mínimo de 5 años en prisión no podrán gozar de los beneficios de la libertad condicional.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó la petición de habeas corpus que presentó Darío Jiménez Castañeda, alias El Burro, miembro de las FARC desde 1993 y quien se acogió al proceso de paz suscrito entre el gobierno y esa organización subversiva. La Corporación Judicial indicó que se deben cumplir las condiciones planteadas para que guerrilleros puedan acceder a libertades condicionadas. Según se evidenció, alias El Burro se encuentra privado de la libertad desde 2013 y es acusado de haber participado en las tomas que las FARC perpetraron contra Mitú y Miraflores. A juicio de la Corte, no resulta beneficiario de la libertad condicionada, pues en la ley de amnistía se determinó que esta solo será otorgada a quienes lleven mínimo 5 años privados de la libertad o de lo contrario deberán ser enviados a zonas veredales. El Procurador General Fernando Carrillo se reunió con varias organizaciones de mujeres víctimas de ataques con ácido para establecer un nuevo plan de choque para combatir este delito. Carrillo aseguró que se debe crear una agenda entre las entidades del Estado para agilizar la atención a las víctimas de este flagelo. Para nosotros, como representantes de los intereses de la sociedad, aquí hay un deber de sacar adelante una agenda. Vamos a construir unas circulares intersectoriales, ya lo ha hecho el Ministerio de Salud, lo tiene que hacer el sector justicia y nuestro compromiso es ser los veedores del cumplimiento de varios acuerdos que se consignaron aquí en esta sesión durante 2 horas, respaldando por supuesto incondicionalmente el trabajo que están haciendo las diversas fundaciones que trabajan en esta materia. Por su parte, la directora de la Fundación Reconstruyendo Rostros indicó que se deben aumentar los controles frente a la venta de estas sustancias químicas. Estos químicos que tristemente hoy seguimos encontrándonos que se sigue vendiendo de una manera como, o sea, que lo consigue cualquier persona sin ninguna restricción. Esto genera que aún sean muchas más las víctimas y que cualquier persona pueda conseguir la sustancia fácilmente. Al término de la reunión, el Procurador General también anunció la apertura de la investigación al concejal de Santa Rosa de Cabal, Ramón Cardona, luego de que indicara que las leyes son como las mujeres para violarlas. Necesitamos oír los testimonios y las grabaciones. Esto es un proceso que toma su tiempo, pero desde ya hemos sentado un precedente que es inadmisible lo que sucedió en esa sesión del Consejo de Santa Rosa de Cabal. CMI conoció que la ponencia de la magistrada de la Corte Constitucional, Gloria Ortiz, da el visto bueno al tránsito de las FARC a la vida política. El proyecto de fallo advierte que los guerrilleros sí deben tener voceros en el legislativo. La Corte Constitucional asumió la revisión del decreto 775-2017, en el cual se dictaron una serie de normas para el sistema de defensa técnica especializada de los miembros de la fuerza pública en el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. La Corporación Judicial solicitó al Ministerio de Defensa y a la Defensoría del Pueblo que informen en qué estado se encuentran actualmente los procesos que cursan contra los militares y sobre todo que expliquen si efectivamente existe el adecuado presupuesto y personal para poder atender los casos de los militares investigados que tendrán un tratamiento penal diferenciado. Se solicitó además a la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía y la Procuraduría que informe sobre las investigaciones que adelanten contra miembros de la fuerza pública. La Corte Constitucional le solicitó al gobierno explicar cómo funcionará el sistema de defensa para militares que se verán beneficiados con la Jurisdicción Especial para la Paz. Ante la Sala Plena de la Corte Constitucional fue presentada la ponencia de la magistrada Gloria Ortiz, en la que da vía libre a la Ley 1830-2017, en la cual se permite a las FARC la designación de 3 voceros en el Senado y la Cámara de Representantes para que participen en el debate de los proyectos para la implementación de la paz. Sin embargo, en el proyecto de fallo que será discutido este miércoles por los magistrados, se afirma que la participación de las FARC debe limitarse únicamente a los temas de paz y leyes aprobadas vía fast track. En su momento, el Procurador General Fernando Carrillo había solicitado a la Corte aprobar esta ley, argumentando que los voceros no tienen voto, sino solo la posibilidad de hacer interlocución en el Congreso. Un grupo de comunicadores venezolanos que fueron objeto de un homenaje en el Congreso colombiano aseguraron que el fin del régimen del presidente Nicolás Maduro está cerca. Los comunicadores venezolanos, quienes fueron condecorados en la Comisión Segunda de la Cámara, aseguraron que su trabajo en las calles es lo más parecido a un campo de batalla. Pese a estos obstáculos, ven muy cerca el fin de la era Maduro. Un periodismo que hoy es prácticamente periodismo de guerra, donde hay que salir con chalecos, con máscaras antigas, con cascos. Es como la etapa más importante de esta historia. Y yo sí creo que viene un desenlace muy pronto en Venezuela. Los comunicadores afirmaron además que el respaldo de la fiscal general del vecino país resultará definitivo en el futuro de Venezuela. Y ha habido algunas voces muy importantes, como la voz de la fiscal general de la República, que también están devolviéndole el orden y la constitucionalidad al país. Los periodistas venezolanos agradecieron el apoyo y la solidaridad del pueblo colombiano ante la situación que vive su país.
El invierno provocó una emergencia en el departamento del Meta tras el desbordamiento del río Guayuriba. Hay viviendas y fincas inundadas y quedó interrumpido el tránsito entre el Meta y el Guaviare. La creciente del río Guayuriba en el sector de la Cuncia Baja rompió el dique inundando la vía que une a los municipios de Villavicencio y Acacías en el Meta, dejándolos incomunicados por la vía principal, al igual que anegó viviendas y fincas de varias veredas. Me acabó mi proyecto de vida. Yo tenía un proyecto turístico y bien, me acabó piscina, me acabó habitaciones, me acabó todo el área y así mismo aquí para abajo arrasó con 7 veredas, que creo que son más de 200, 300 personas damnificadas. Los habitantes de la vereda La Cuncia debieron abandonar sus viviendas. Yo tengo este vivero que se llama Ornamentales de Colombia y la inundación lo acabó totalmente porque lo que no se llevó lo llena de lodo y el lodo se calienta y esas matas ya no sirven para nada. Se nos dañó todo lo de una pieza que teníamos, ropa, teníamos cosas allá en una pieza, quedó llena ya de cosas y todo eso va saliendo porque eso hace las canastas, las sillas, todo iba saliendo ahí para abajo. Según los habitantes de este sector, esto se había podido evitar, pues ellos ya habían denunciado el riesgo en el que se encontraban. Ustedes son conocedores, negligencia de ustedes, no hacen absolutamente nada. Ustedes vinieron el viernes, tenían que haber ordenado la entrada de maquinaria el sábado y el domingo. Los usuarios que viajan hacia San José del Guaviare deberán tomar la vía Pompeya, San Carlos de Guaroa, Castilla la Nueva, Guamal, recorrido que se incrementa 2 horas y media más. La ministra de Trabajo, Griselda Restrepo, destacó la reducción de la informalidad laboral y aseguró que de cada 4 puestos de trabajo que se generan, 3 son formales. El informe publicado por el DANE mostró que la informalidad en Colombia mantuvo su tendencia a la baja y para el trimestre febrero-abril disminuyó al 47% frente al mismo periodo del año pasado, cuando registró 47.5%. Es el nivel más bajo de los últimos 11 años. El gobierno resalta las cifras al señalar que por cada 4 puestos de trabajo, 3 son formales. De cada 4 empleos que se han conseguido, 3 son formales. No olviden que la cifra de 81 meses, 75 meses hemos ganado en posibilidades de tener empleos nuevos en el país. La funcionaria señaló que el gobierno ha venido reduciendo los costos laborales para que las empresas mejoren sus niveles de contratación. El gobierno nacional hizo más fácil los mecanismos de formalización de empresas y eso por supuesto también ha servido de esa manera significativa para una cifra que le genera mucho optimismo al país. Precisamente afirmó que se ha trabajado con sectores que se han caracterizado por ser informales. Ejemplo de ello, los trabajadores domésticos, donde sus empleadores tendrán hasta fin de mes para pagar la prima. 730.000 trabajadores domésticos, esa es una cifra que nos demuestra lo importante que es este sector para la economía y recordarles además que a aquellas empleadas, empleados que trabajen por días también se les debe generar un pago proporcional a los días que prestan en cada una de las casas a las que efectivamente prestan el servicio. Se espera mantener la tendencia a la baja en lo que resta del año. La Superintendencia de Transporte reveló que desde el 6 de junio a la fecha se ha movilizado el 70% de la carga represada en el puerto de Buenaventura, luego de que se levantara el paro cívico. El paro cívico de 21 días dejó cerca de 500.000 toneladas represadas, de las cuales ya se han logrado movilizar el 70%. Se han movilizado ya cerca de 26.000 tractomulas desde el inicio o desde que se levantó el paro cívico en Buenaventura hasta las 24 horas del día de ayer. Eso implica, digamos, que hemos tenido hasta 5.000 tractomulas día. Y eso por supuesto es una cifra muy importante, lo que denotaba que efectivamente había una gran congestión de carga en el puerto. A través de cierres y retenes coordinados por las autoridades se logró organizar el tráfico de vehículos de carga dentro y fuera del municipio. La Superintendencia de Transportes proyecta que en una semana la ocupación del puerto vuelva a su normalidad. El ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, lanzó la Política Nacional de Cambio Climático, con la que se comprometió a reducir en un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero. El ministro de Ambiente aseguró que la implementación de esta política será fundamental en el posconflicto. Lo que estamos buscando con esta política es cumplir con los compromisos que tenemos en el marco del Tratado de París. Ya en esta política establecemos y fijamos, reconfirmamos la meta de poder disminuir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero en un 20%. Al año 2030. Por otra parte, el ministro de Ambiente rechazó que Estados Unidos se haya retirado del Acuerdo de París y aseguró que esto se trata de un mal ejemplo para el resto de los países. En segundo lugar, estamos en un momento
crítico de discusión de los mecanismos de implementación del Tratado de París, sobre todo recursos, sobre todo esquemas de reporte, etcétera, y allí el liderazgo de los Estados Unidos era muy importante. Murillo aseguró que para la implementación de esta política a 2030 se necesitan cerca de 90 billones de pesos. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,24% a 1.450 puntos. La acción de Canacol Energy fue la que más subió con una valorización de 1,78% a 9.160 pesos. La acción de Cemex fue la que más cayó con una pérdida de 1,18% a 11.700 pesos. La acción más transada de la jornada fue la de Bancolombia al movilizar más de 18.000 millones de pesos. El precio del dólar reportó una ligera alza. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 2.933 pesos con 13 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 2.750 pesos y la venden en 2.790 pesos. Un euro cuesta 3.285 pesos con 20 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 26 centavos. El azúcar se transó en 13,75 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $45 con 91 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.365 pesos. Un seguidor le lanza una botella a Justin Bieber en pleno concierto por no cantar el éxito del momento Despacito. Les hablo de ese incidente desde la premier de la película Talento Millonario, cuando nos conectemos con el corazón de miles de niños con síndrome de Down. Hola, muy buenas noches para todos, qué maravilla saludarlos como siempre. Hoy nos conectamos a través del corazón de miles de niños con síndrome de Down. Los saludo desde Procinar en el estreno de la película Talento Millonario, la primera cinta nacional protagonizada por un niño con síndrome de Down. Habla de temas muy duros como la discriminación, pero de otros muy bonitos como la superación. Definitivamente la estrella es su protagonista, quien tiene un mensaje muy claro para la sociedad. Es una semana importante para la inclusión en el país. Por un lado, se llevan a cabo las Olimpiadas Fides, que reúnen en un mismo espacio a cientos de niños especiales en competencias deportivas y actividades de recreación. Por otro lado, hoy fue la premier de la película Talento Millonario. Su director es un intendente de la Policía Nacional que en su tiempo libre estudió cine para, entre otras cosas, contar la historia de su hijo. Cuando Isaac llegó al seno de nuestro hogar, empezamos a observar la manera como él enfrenta la vida todos los días, que no aplaza el decir un te quiero o dar un abrazo en el mismo instante en que lo siente, que para ellos la felicidad no está en las cosas materiales, para ellos el amor es mucho más fuerte. Les presento a la estrella, Isaac Vanegas, el primer niño con síndrome de Down que protagoniza esta cinta en el país y que pretende contagiar de alegría a quien se le cruza por su camino. ¿Tocas el piano en la película? Manuela. Manuela te enseñó. Me enseñó. Sí. ¿Y qué es lo que más te gusta hacer? A pica pica. Ven, enséñame, ¿cómo es? ¡Ah! Otra vez. El amor honesto y puro de estas personas nos debe inspirar y es deber de todos hacer de nuestra sociedad una más incluyente. Esta, más que una película, es una lección de valores, es una lección de humildad, de grandeza, de felicidad, de esperanza. Talento Millonario estará en 80 salas de cine del país a partir de mañana. Y ahora hablamos de otras estrellas, me refiero a Gal Gadot, la protagonista de La Mujer Maravilla. Ella le ha cumplido un sueño a muchas mujeres, le ha declarado la guerra a los tacones. Esta es la nueva tendencia. Gal Gadot, la Mujer Maravilla, sabe utilizar muy bien su fama. En esta ocasión nos sorprende con un estilo poco convencional, luciendo flats o mejor zapatos bajitos en los distintos eventos de la premier. Un look poco usual ya que la mayoría de las mujeres optan por usar tacones en apariciones públicas. Es bastante recomendable no usarlo totalmente plano y no usar durante un periodo muy largo planos nomás o altos nomás. ¿Por qué? Porque finalmente lo que nos va a hacer es lesiones en las pantorrillas, lesión en la cadera, lesión en la parte de la espalda, también en el talón de Aquiles. Entonces tenemos que tener en cuenta que usarlos totalmente plano no va a ser lo recomendable. Los zapatos bajitos nos ayudan a transportarnos fácilmente, sin cansarnos. Si ustedes se sienten cómodas usando zapatos bajitos, arriésguense. Bueno, como ustedes se pueden dar cuenta, yo ya escogí mis baletas porque para mi trabajo son muy funcionales y estoy a la moda. Apoyo a Gal Gadot en su lucha elegante contra los tacones.
Y seguimos hablando de moda porque aunque ustedes no lo crean, los hombres también se equivocan a la hora de vestirse. Se aproxima el Día del Padre y aquí hay 5 errores que no deben cometer. Vestirse bien termina siendo una cuestión de calidad y no de cantidad. La camisa debe tener la talla perfecta. Es diferente la talla de hombro a la talla del cuello. Así que siempre, regla número 1, si te colocas un traje y una corbata, te abotonas hasta arriba y la corbata debe ir bien amarrada. Hay gente que usa o la media larga o la media corta, pero nunca la media tobillera. En los trajes, la manga debe darnos hasta acá, debe darnos un dedo arriba de la muñeca. Nunca debe quedarnos hasta más abajo ni más arriba. La corbata nunca puede exceder la altura donde va la correa o más arriba. Igual, por ejemplo, si tienes una corbata, si tú eres una persona bajita, no puedes usar una corbata muy ancha porque te va a hacer ver más delgadito y más pequeñito. El largo de la bota del pantalón. Si vas a usar un largo muy alto, lo usas con unos botines. Si vas a usar un largo con unos jeans, puedes usarlo a ras del tobillo. Aunque los hombres no suelen seguir patrones de moda, estos 5 consejos son básicos para que puedan armar diferentes looks sin desaciertos vergonzosos. Ya saben, a tomar nota para el regalo del Día del Padre. Y el que no está muy contento por estos días, aunque todo lo que hace es un éxito, es el cantante Justin Bieber. Fue abucheado en un concierto por no interpretar la canción más importante del momento, Despacito. Hasta ahí todo iba en total normalidad, pero con lo que no contaba el artista era que uno de sus seguidores le tirara una botella de agua. Por fortuna la pudo esquivar como la canción Despacito. Lo ocurrido sucedió cuando el artista ofrecía un concierto en Estocolmo. Eso le pasa a Justin Bieber por no aprender a hablar español. Me despido por hoy desde la premiere de la película Talento Millonario, que lleva un mensaje de inclusión a toda la sociedad colombiana. Que sueñen bonito y gracias por acompañarme. Lo que parecía ser una normal visita oficial del presidente Bush a Panamá, en medio de las más estrictas medidas de seguridad, terminó siendo un drama de magnitudes cinematográficas para los 100 hombres de la FBI encargados de proteger al mandatario norteamericano. Tan solo 4 minutos después de haberse sentado al aire libre en la Plaza Porras, en el centro de la ciudad, y ante miles de personas, se desató una pequeña batalla campal que culminó con varias personas heridas y la detención de centenares de manifestantes. Todo el personal de seguridad de Bush dispuso esta operación de rescate para sacarlo de la tarima e introducirlo a su vehículo. Finalmente, George Bush salió rodeado en su carro por los hombres de la FBI encaramados en el automotor. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. El exfiscal general Gustavo de Greiff vuelve a la pelea. 2. El expresidente que invitó a la boda de su hija y él no pudo ir. 3. Los nuevos presidentes de Cámara y Senado. Uno da seguridad, el otro dudas. 1, 2 y 3 después de comerciales. Nuestros secretos de hoy. 1. El exfiscal Gustavo de Greiff decidió hoy salir a la luz pública para defender nada más y nada menos que a uno de los vinculados con el descalabro de Interbolsa, al señor Víctor Maldonado, quien junto con Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo dejaron a más de 1000 personas en riesgo de perder sus ahorros. Pues bien, el exfiscal de Greiff ha puesto una tutela con la que pretende tumbar la decisión de las supersociedades que intervino a Maldonado y a varios de sus familiares. Además, busca que el liquidador le devuelva la plata embargada y se le entregue a la familia Maldonado. Si esto ocurre, hay que aclarar que los ahorradores de Premium ya recibieron sus recursos. Las autoridades no descartan contrademandar al señor Maldonado, ya que él y su familia han interpuesto cerca de 20 tutelas con sus impugnaciones. CMI conoció que se rastrean con lupa los movimientos de recursos de los ex socios, ex directivos, ex cabezas y ex beneficiarios de Interbolsa, como el señor Corridori, a quien le buscan cerca de 25.000 millones de pesos en Suiza. 2.
No siempre quien paga la fiesta es quien la disfruta. Y eso es lo que le acaba de pasar al expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, hoy detenido en Miami. Hace un mes comenzaron a circular entre la alta sociedad panameña estas invitaciones en las que el exmandatario invitaba a la boda de su hija Carolina. El matrimonio se realizó el sábado pasado en Ciudad de Panamá sin la presencia del padre de la novia, requerido por la justicia del vecino país por presuntas irregularidades en contratos y por supuestas chuzadas a la oposición. La celebración fue a lo grande. El famoso artista puertorriqueño Wisin amenizó la fiesta que se prolongó hasta altas horas de la madrugada. Martinelli nunca se hizo presente en el festejo para evitar ser detenido, aunque finalmente en Miami sí lo capturaron las autoridades de ese país. En este caso se aplica al dedillo el refrán popular que dice: el guayabo más le asienta al que paga la cuenta. 3. Un senador conservador amigo del gobierno y un representante de Cambio Radical, al parecer no tan amigo, y que inquieta a la coalición de la Unidad Nacional, serán los nuevos dignatarios del Congreso a partir del 20 de julio. Hay un acuerdo entre las mayorías de Senado y Cámara, vigente desde 2010, para rotar entre sus partidos las dignidades de las dos corporaciones legislativas. A esta hora están refrendando en una cena en Bogotá a Efraín Cepeda como candidato único del conservatismo a la presidencia del Senado. Oficialmente el conservatismo no lo ha proclamado, porque desde hace 2 semanas surgió como un contrincante de Cepeda el boyacense Jorge Hernando Pedraza. El presidente del directorio conservador, el senador Hernán Andrade, dijo a esta sección que la mayoría está con Cepeda, pero como no queremos derrotar a nadie y menos a copartidarios, vamos a buscar el consenso para proclamar a Cepeda. En la Cámara es donde la coalición santista aprieta los dientes y cierra los ojos para elegir a Rodrigo Lara como presidente. Como se sabe, Lara es de Cambio Radical, partido del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, que a veces sí y a veces no. Senadores de la U, como Armando Benedetti, propusieron al presidente Santos desconocer los acuerdos y elegir a alguien amigo del proceso de paz. Pero Santos enfáticamente dijo que se debían respetar los acuerdos y elegir en Cámara a Rodrigo Lara. Las dudas sobre Lara confirman que la canción de Cambio Radical es como la de Iglesias. A veces sí, a veces no. Hasta mañana, que descanse. Después de la entrevista en Pregunta Yamit con Mauricio Perfetti, director del DANE, ¿usted es partidario de que el censo poblacional se realice vía internet o por empadronadores que visiten su casa? Visita 55%, internet 45%. Hasta aquí las noticias, gracias y buenas noches. Nos vemos mañana como siempre en CMI La Noticia.